Bueno, arrancamos el programa hablando de lo que tiene que ver con este estudio de la consultora Centrix, una consultora que viene muy pujante en el último tiempo y hace diferentes mediciones. En este caso, midió durante el mes de noviembre variables que tienen que ver con la idea, la percepción que tienen los ciudadanos sobre los sindicatos. Y entre ellos, ¿no?, entre estos temas, la reforma laboral. El informe concluye que 7 de cada 10 argentinos está en contra de los aportes sindicales obligatorios o también conocidos como aportes compulsivos. Vamos a hablar para el caso con Lucio Montiel, que Lucio Montiel es el director de esta consultora Centrix. ¿Cómo estás, Claudio? Perdón, Claudio, ¿cómo estás, Claudio? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Todo bien? Bien, te había rebautizado. Sí, Lucio sí, no. sí. Bueno, ahora me llamo Lucio. Sí, también te puedes llamar Lucio. Lindo nombre, lindo nombre. Bueno, Lindo. hicieron esta medición sobre los sindicatos y el aporte sindical. Sí, nosotros todos los meses hacemos un estudio general que tiene que ver con distintas cuestiones sociales, de cómo está la condición económica, cómo sienten que está la cuestión eh, particularmente, perdón, creo Ujú. que no se me está escuchando bien. Sí, ahí nosotros te escuchamos. Subimos un Ahí poquito el está. volumen de Claudio. ¿Se escucha bien Sí, ahí? sí, te escuchamos perfecto. Te escuchamos perfecto. Perfecto, decía. Y bueno, siempre todos los meses lo que hacemos es incorporar diferentes cuestiones de coyuntura y en particular este mes incorporamos lo de la reforma o la posible reforma laboral. No conocemos todavía el texto fino, la norma final, pero por lo menos ya sabemos que hay una intención de hacer una reforma. El primer gran punto de partida es la intención de hacer la reforma laboral y un 55% de la gente está de acuerdo con hacer esa reforma laboral. Digo, es un buen punto de partida para comenzar. Después se Ujú. le fueron preguntando otras cuestiones, como qué imagen tienen de los Sí, sindicalistas. repetimos esto. 55% de los encuestados está a favor de la reforma laboral. Sí, más o menos la proporción es 55 a 34, o sea, Ujú. es una diferencia muy grande. O sea, más de la Eh, mitad está a favor de la reforma laboral. Sí, claro, sí, Ujú. sí, sí. Y es transversal en edades, es transversal en género, es transversal en diferentes cuestiones. Es común denominador que la gente quiera hacer, por lo menos apoyaría inicialmente una reforma laboral. Después hay que ver de qué se trata esa reforma, qué tiene que ver puntualmente con los cambios específicos que propongan, pero en principio hay un acuerdo social para poder hacer esa modificación. Ujú. Después decidimos indagar un poco más sobre la imagen que tienen los sindicatos, los sindicalistas. Bueno, acá el dato es totalmente contundente. 64% tiene una imagen negativa de los sindicatos tienen una imagen muy alta negativa, producto creo que también un poco de lo que se habla y de lo que se sabe normalmente de los sindicatos. Digo, los sindicatos están hace 40 años, las leyes laborales son del año 70. Digo, hay mucha gran parte de cosas para mejorar, para modificar, y creo que es un poco la sociedad lo percibe. Sobre todo en esto que comentabas al principio de los aportes obligatorios. Tener en cuenta que si ustedes, cualquier persona que esté escuchando, digamos, tiene un trabajo en blanco y está dentro de un convenio colectivo, tiene que hacer un aporte obligatorio, pese a no estar afiliado al sindicato, está obligado a hacer un aporte que puede ir entre el 1,5% y el 3% para el sindicato. Sí, el famoso aporte compulsivo. Exactamente, y es un monto de dinero por ahí quien nos escucha digamos, no dimensiona de cuánta plata estamos hablando, pero pongo el caso de comercio para que se entienda. Comercio tiene 1.260.000 trabajadores, más o menos a la fecha, de los cuales se les descuenta el 2,5% del salario. Y si uno toma la categoría más baja, administrativo A, que sería la parte más baja, estamos hablando de una recaudación anual de Ujú. 300 millones de dólares. Acá hago un paréntesis, los sindicatos, para ser justos y ver las dos opciones o opiniones, eh, o como visiones sobre la realidad, acá los sindicatos que dicen, bueno, el aporte es compulsivo porque nosotros representamos a toda la masa de trabajadores, al conjunto de los trabajadores,
lo mismo que las obras sociales, que son solidarias, obras sociales sindicales, que párrafo aparte están hoy muchas desfinanciadas, es otra discusión, pero bueno, son solidarias a diferencia de una prepaga común, por ejemplo, ¿no? Este es un argumento Pero habitualmente esgrimido por los sindicatos. ahí hay dos cosas distintas, para diferenciar. Una cosa es el descuento de obra social, que es el 3% de todos los salarios, que vos lo podés destinar a la obra social del sindicato o lo podés derivar a la prepaga, eso es diferente. La cuota esta del sindicato no va a la obra social, es para mantener el sindicato como tal y representar. Pero fíjate una cosa, no todos los sindicatos tienen cuota obligatoria. Por ejemplo, ATE, con Aguiar a la cabeza, que es uno de los gremios más combativos de Argentina, no tiene cuota obligatoria. De hecho, el domingo o el lunes, cuando nosotros publicamos este estudio, a él le mostraron en un programa que estaba viendo justamente, le mostraron nuestras placas, le comentaron un poco y él decía, yo estoy totalmente a favor de que sea voluntario. Estamos hablando de uno de los gremios más combativos de Argentina y decía, yo estoy de acuerdo que sea voluntario, en ATE es voluntario. Entonces, eso de que me tenés que descontar obligatoriamente para representarme es un poco un engaño para hacer sendas cajas millonarias que poco van a parar al trabajador o que poco vuelven en servicios de representación a trabajadores que hoy están quedando muchísimos trabajadores en la calle. Se perdieron más de 230.000 puestos de trabajo desde los últimos 2 años. Un poco vos lo comentaste en tu editorial y comparto gran parte de lo que vos decías. ¿Dónde están los sindicatos cuando uno dice están quedando 230.000 personas en la calle? Están cerrando más de 17.000 pymes en todo el país. Ayer cerró Whirlpool. Sí. ¿Dónde está la CGT? O sea, físicamente sabemos dónde queda, lo que no sabemos dónde están los que trabajan adentro. Entonces digo, estamos hablando de miles de millones de dólares que recaudan sindicatos, que son una monstruosidad de tamaño, que se mueven con autos importados, con choferes y seguridad, y viven en los countries más caros de Buenos Aires, con trabajadores pobres que pierden su trabajo todos los días. Entonces, eso es lo que creo que percibe un poco la gente, y dice, bueno, la verdad, entre que el salario no me alcanza, entre que tengo riesgo de quedarme sin trabajo, y encima de todo, tengo que aportar el 2-3% de mi salario para que un sindicalista pueda tener una buena vida, la verdad, es bastante lógico. Qué interesante esto, ¿no? ¿Qué otras cosas midieron, Claudio? Bueno, después medimos un poco la situación económica, ha bajado un poco esta sensación que creo que también venía motivado un poco por el tema de las elecciones. En el último monitor nosotros teníamos, cuando se le pregunta al encuestado cómo ve la situación económica del país, casi 62% daba una visión negativa, hoy bajó al 52%, bajó casi 10 puntos. Y también sobre el tema de los sindicatos, bueno, otra de las cosas que se preguntó es un poco lo que comentaste antes también, que quería hacer énfasis ahí, el tema del INDEC. El INDEC sigue sin ser un organismo creíble. 6 de cada 10 no le creen a los datos del INDEC, sobre todo en el tema de inflación. Creo que lo que ha pasado ahora con el EMAE y con la publicación del 5% interanual es cuando menos escandaloso, porque se corrigieron encima datos que eso poco se publicó a la prensa, pero se corrigieron datos hacia atrás para que no dé recesión, porque tengan en cuenta que para que sea recesión uno tiene que tener 3 trimestres de caída constante. Claro. Bueno, modificaron el actual, modificaron 2 trimestres hacia atrás para que dé 0,1 de suba, y encima pusieron 5% este mes. Digo, hay un fuerte cuestionamiento de parte de profesionales muy avesados en la materia que dicen los números que está publicando Marcos Labaña son por lo menos sospechosos. Bien. Entonces digo, estamos en una situación de descreimiento, digo, sindicatos, el INDEC, el gobierno, digo, hay una situación bastante complicada. Muchas gracias por el contacto, Claudio. Que tenga buenas tardes, Antonio, nos vemos. Adiós.